Bienvenidos al curso de estadística. Hoy haremos una pequeña introducción y veremos qué es la estadística y sus elementos básicos. ¿Qué es la estadística? La estadística, según la definición tradicional, es una rama de las matemáticas que recolecta, organiza, interpreta y analiza los datos de diversas situaciones y su objetivo es sacar conclusiones de un estudio o una investigación. Esto suena muy confuso, pero ahora lo aclararemos mejor. Cuando dice la estadística es una rama de las matemáticas, quiere decir que al igual que, por ejemplo, la geometría, el álgebra, la trigonometría y otras partes de las matemáticas, la estadística es un pedacito de las matemáticas que se especializa en algo. Y ahora veremos qué es ese algo. Nos dice que recolecta datos. ¿Qué quiere decir que recolecta datos? La estadística normalmente, cuando se va a hacer un estudio estadístico, se hace una encuesta. Si alguna vez les han hecho una encuesta o saben al menos qué es, esto lo entenderán muy fácilmente. Recolectar datos básicamente, si queremos hacer un estudio de, por ejemplo, el animal favorito de cierta cantidad de personas, pues recolectar datos es preguntarle a esas personas cuál es su animal favorito. Eso es recolectar datos. Después nos dice que organiza. Organiza se refiere a que, por ejemplo, si ya tenemos los datos recolectados, ya tenemos los animales favoritos de todas las personas a las que le preguntamos. Organizar es, por ejemplo, reunir esos datos en una tabla o un gráfico para que sea más fácil ver los datos. También nos dice que interpreta. Interpretar, pues, ¿qué quiere decir en este caso? No, se refiere a que después de organizarlo, por ejemplo, en una tabla o en un gráfico, mirar esos datos que nos quieren decir, eso es interpretarlos. Y por último nos dice que los analiza. Y analizar datos, pues, se refiere a que no solamente mirar qué nos dicen esos datos, sino ir más a profundidad y no solo buscar lo que está ahí en bandeja de plata explícito, sino también buscar otras cosas que de pronto no estén ahí tan expuestas, tan sencillas a la vista, tan fáciles de ver. Y eso, pues, básicamente es analizar, mirar cosas que estén más a profundidad y no estén tan enfrente, por así decirlo. Ya vamos entendiendo un poco más la definición de estadística. Llevamos hasta ahora de la definición que habíamos visto, que la estadística es una rama de las matemáticas, ya sabemos que es una rama de las matemáticas, que recolecta, organiza, interpreta y analiza, ya lo vimos también, los datos de diversas situaciones. Eso es lo que llevamos hasta ahora y creo que todos lo entendemos mejor ya. Ahora falta la otra parte de la definición. Nos dice que el objetivo de la estadística es sacar conclusiones. ¿Y esto a qué se refiere? Pues que después de haber recolectado, analizado, interpretado, organizado los datos, entonces vamos a sacar, digamos, frases entre comillas que nos resuman todo el estudio que hicimos. Por ejemplo, si hacemos un estudio del color de ojos de las personas que viven en cierto lugar, pues podemos, después de haber hecho todo lo que ya vimos anteriormente, organizar y todo eso, pues al final podemos sacar, por ejemplo, la conclusión de que la mitad de las personas tienen un color de ojos verde, ¿sí? Eso sería una conclusión, porque después de todo lo que hemos hecho, eso es un pequeño resumen de lo que hemos visto, ¿sí? Por ejemplo, eso es una conclusión, pero podemos sacar otra conclusión de ese mismo estudio, por ejemplo, que un cuarto de la población de lo que escogimos, un cuarto de las personas a las que les preguntamos tienen ojos de color café, por ejemplo. Esas dos que acabo de demostrar son conclusiones, ¿sí? Cosas que nos resumen todo lo que hemos estudiado hasta ahora, todo lo que hemos estudiado en el estudio estadístico, valga la redundancia. Y listo, ya sabemos qué es la estadística y ya entendemos un poco más esa definición tan confusa que había puesto en un principio. Sin embargo, todavía nos falta algo muy importante de esta introducción, que son los elementos de la estadística. Son tan importantes porque en este curso vamos a estar viendo, en los siguientes videos vamos a estar viendo muchos temas y todos ellos tienen que ver con estos 3 elementos básicos de la estadística. Estos 3 elementos son la población, la muestra y la variable. Son los 3 elementos básicos de la estadística. Vamos a verlos uno por uno. La población es básicamente el grupo que vamos a estudiar. Si, por ejemplo, fuéramos a hacer un estudio, bueno, ahí tengo una imagen del planeta Tierra. Si, por ejemplo, fuéramos a hacer un estudio, yo qué sé, de el animal favorito de las personas del planeta Tierra, o el número de mascotas de las personas del planeta Tierra,
En esos dos estudios, porque son estudios diferentes, ¿no? En esos dos estudios la población es el planeta Tierra, las personas del planeta Tierra, porque es lo que vamos a estudiar. Si en otro caso, por ejemplo, fuéramos a hacer el número de dientes de los perros de un barrio, ¿sí? La población son los perros del barrio, ¿sí? En este caso. Básicamente la población es el grupo de personas, objetos, animales o lo que sea que vayamos a estudiar. Ya sabemos qué es la población. Y ahora miraremos el segundo elemento, que es la muestra. ¿Qué es eso de la muestra? Bueno, ya lo voy a explicar. La muestra básicamente es que cuando tenemos una población demasiado grande, pues normalmente cuando es una población demasiado grande, demoraremos demasiado en hacer el estudio estadístico porque debemos preguntarle a todas esas personas lo que queremos saber, ¿sí? Y si es un número demasiado grande, pues nos demoraremos mucho preguntándole a las personas, organizando los datos, analizándolos, interpretándolos y todo lo que ya vimos anteriormente. Entonces, cuando es una población demasiado grande, generalmente se saca una muestra, que es un grupo más pequeño y que representa al grupo grande. El grupo grande se llama población y el grupo pequeño se llama muestra, como lo acabamos de ver. Veamos un ejemplo. Imaginemos que vamos a hacer un estudio estadístico sobre el animal favorito de las personas de Sudamérica. En Sudamérica hay aproximadamente 422.500.000 personas, que son demasiadas, y nuevamente, como ya lo acabamos de ver en la definición de muestra, como son demasiadas personas, tardaremos demasiado en preguntarle cuál es el animal favorito a todo ese montonero de gente. Entonces, para poder hacer el estudio estadístico y pues que sea algo más viable, pues entonces lo que hacemos es sacar una muestra representativa, que se me olvidó mencionarlo ahorita. ¿Representativa a qué se refiere? Pues la muestra no puede ser demasiado grande, porque en primer lugar, si es demasiado grande, si sacáramos de las personas de Sudamérica, sacáramos 400 millones, sigue siendo demasiado grande, entonces pues no habrá servido de nada sacar una muestra. Entonces si es demasiado grande, pues no servirá de nada. Y si es demasiado pequeña, la muestra no va a representar a un grupo tan grande y pues tampoco va a servir mucho, porque si tenemos un número tan grande como 422 millones, no vamos a sacar 100 personas. Son muy poquitas para ese número tan grande. Y la otra parte de la muestra representativa es que, por ejemplo, en este caso, en Sudamérica hay distintos países. Hay Chile, está Argentina, está Uruguay, está Ecuador, está Colombia, está Brasil, está Guyana, está Surinam. Y pues obviamente si en la población, es decir, las personas de Sudamérica, están todos esos países, en la muestra también deben estar esos países. Es decir, en la muestra también deben haber chilenos, argentinos, uruguayos, colombianos, ecuatorianos, brasileños. No sé cómo es el gentilicio de Guyana ni de Surinam, pero bueno, ya creo que se entiende la idea. Entonces, por ejemplo, de esta población de las personas de Sudamérica podemos sacar una muestra de, por ejemplo, 2 millones de personas, que sigue siendo un número grande, pero muchísimo más manejable que el que teníamos anteriormente. Entonces, podemos sacar personas de distintos países de Sudamérica, como ya acabamos de ver, y que en total sean 2 millones, por ejemplo, y así poder hacer un estudio mucho más fácil y mucho más sencillo que el que teníamos en un principio. Esto es mucho más sencillo. Ahora, tenemos una muestra de 2 millones, pero por ejemplo podríamos sacar una muestra de 300.000 personas, todavía más fácil. Y pues obviamente, por muy chiquita que hagamos la muestra, también debe tener argentinos, uruguayos, chilenos, etcétera, etcétera. Pero si hacemos una muestra, por ejemplo, de 70 personas, ya no es una muestra representativa porque 70 es un número demasiado chiquito para 422.500.000 personas. Eso es básicamente la definición de muestra y un ejemplo. Y ya solo nos quedaría el último elemento de la estadística y que en mi opinión es el más importante, la variable. La variable es lo que vamos a estudiar de cierta población. Por ejemplo, de este grupo de presos podemos estudiar el peso, la estatura, la edad o el crimen preferido. Eso que acabé de mencionar son variables, que son cosas que podemos estudiar de cierto grupo, en este caso un grupo de presos, ¿sí? Entonces, si vamos a estudiar, si a cada preso le vamos a preguntar su edad, por ejemplo, entonces la variable del estudio será la edad. Si le vamos a preguntar la estatura, pues la variable del estudio será la estatura. Y si le vamos a preguntar el crimen preferido a los presos, entonces la variable será el crimen preferido.
Sin embargo, hay algo más, y es que las variables tienen tipos. Hay dos tipos principales: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas son las que no incluyen números. Voy a mostrar algunos ejemplos para que se entienda mejor. Algunos ejemplos de variables cualitativas son, por ejemplo, color preferido, instrumento preferido o animal preferido. Estos son variables cualitativas porque no incluyen números. Si le preguntas a alguien el color preferido, va a decir rojo, verde, negro, morado, amarillo, pero nunca va a decir 1, 2 o 3 o cualquier otro número. Nunca va a decir ningún número porque pues te están preguntando el color. Si te preguntan, por ejemplo, instrumento preferido, es imposible que digas 78 o 150 porque pues instrumento preferido puede ser, yo qué sé, el banjo, la trompeta, la tuba, el xilófono, y pues nunca vas a decir un número si te preguntan instrumento preferido. Y el animal preferido, pues también, si te preguntan el animal preferido puedes decir león, tigre, tortuga, y nunca vas a decir un número, nunca vas a decir 5, 6, 7 u 8. Estas son variables cualitativas porque no incluyen números. Y el otro tipo de variables, las cuantitativas, pues como se estarán imaginando, son las que sí incluyen números. Por ejemplo, la edad, el peso. ¡No! ¡Mi iPhone de $500! Pobre tipo, le compadezco. La estatura o el número de nietos. Estas son variables cuantitativas porque pues sí, claramente tienen números. Si te preguntan la edad, pues puedes decir 4, 5, 6, 78, 67, 56, 45. Siempre vas a decir un número y no vas a decir otra cosa. Siempre vas a decir un número si te preguntan la edad. Lo mismo con el peso. Puedes decir 6,70, 8,90, 4,50, 1,20. Obviamente refiriéndose a que también pueden ser pesos de objetos, ¿no? No solamente humanos. Estatura también puedes decir, digamos, 5 metros, 6,70, 8,50, 4,30. Siempre vas a decir números si te preguntan la estatura. Y el número de nietos, pues puedes decir 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre vas a decir números con las variables cuantitativas si te las preguntan, obviamente. Y todavía falta una última cosa. Bueno, ya estarán diciendo que este tema está un poco largo, pero pues no es tan difícil. O sea, solo es cuestión de entender bien los temas. Lo único que falta es que las variables cuantitativas, a su vez, se dividen también en tipos. Hay dos tipos de variables cuantitativas, o sea, de números: las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Vamos a explicarlas rápidamente y ya esto sí sería realmente lo último de este video. Las variables cuantitativas discretas son las que no pueden incluir decimales por nada del mundo. Por ejemplo, el número de hermanos. ¿Por qué? Porque el número de hermanos, pues tú puedes tener un hermano, puedes tener dos hermanos, y no puedes tener medio hermano, es decir, 0,5 hermanos. No puedes tener nunca un número decimal de hermanos. Siempre tiene que estar completo porque si no, pues sería muy extraño. Y las continuas, pues son todo lo contrario. Así como las discretas no pueden tener decimales, las continuas sí pueden tener decimales. Por ejemplo, si en un zoológico están haciendo un estudio estadístico sobre la longitud de los antílopes que hay en una jaula, por ejemplo, pues esa es una variable continua, porque la longitud de un antílope puede ser 1,85, por ejemplo, 1,85. Es decir, tiene decimal, mientras que las discretas, como el número de hermanos, como acabamos de ver, no puede tener decimal nunca. Ahora sí terminamos, por fin, después de un recorrido tan largo a través de la introducción de la estadística. Eso sería todo. Espero que hayan entendido el tema y no olviden que en la descripción les dejo dos archivos, uno con unos ejercicios y el otro con las respuestas para que practiquen lo que vimos hoy. Espero que hayan entendido y nos vemos en la próxima. Chau.